Bienvenidos y bienvenidas a esta séptima videoclase. Bien, vamos a ver un tema que es crucial para la materia, ¿sí? Dado que con este tema damos por finalizado el paso 1 del proceso de investigación, ¿sí? Por lo tanto, a esta altura debieran tener todos los conceptos teóricos claros, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que venimos viendo, ¿sí? Fíjense que esta es la estructura de la materia y acá están todos los temas que vamos a desarrollar. Nosotros hemos transitado por esta parte, ¿no? Pensando también en el muestreo que está aquí, y ahora vamos a analizar lo que es la variable, ¿sí? Fíjense que la estadística recolecta datos, pero esos datos están haciendo referencia o están reflejando determinadas variables. Por lo tanto, fíjense que a partir de este tema, de este cuadro, fíjense cómo se desprenden cada uno de los temas, ¿sí? Porque en función de la variable yo voy a aplicar determinado gráfico, determinado tipo de técnica o determinado tipo de análisis, ¿sí? Entonces todo lo que va a seguir en la materia va a depender del tipo de variable de que se trata. Entonces, en la videoclase de hoy vamos a abordar el concepto de variable y diferenciarlo de valor y dato, ¿sí? Va a ser súper corta esta videoclase. Entonces, visto esto, voy a volver a recapitular. Fíjense que nosotros estamos en el paso 1 de un proceso de investigación, ¿sí? Y dentro de este paso, dentro de este modelo, habíamos visto que el último es el de identificar la variable. ¿Qué es lo que yo quiero estudiar? En la pregunta de investigación está contenida la variable central, la variable de interés, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los estudiantes eligen rendir examen escrito a rendir oral? ¿Sí? Ahí ya está el elemento, porque sé que voy a estudiar al estudiante, estudiante será el elemento, pero lo que me interesa conocer es el por qué, ¿no? ¿Por qué elige la modalidad? Para responder esa pregunta no me son suficientes datos cuantitativos, es decir, los números mucho no me van a servir, pero sí tal vez que me expliquen, ¿no? Que me den los motivos, un texto, ¿no? Mediante una textualidad, sea oral o escrita, me expliquen por qué lo prefieren. Porque se sienten inseguros, porque tienen más tiempo para pensar. Fíjense que todas esas son respuestas no numéricas, pero que después podemos cuantificar. Bien, entonces vamos a este paso, vamos a desarrollar este paso, finalizar en realidad, porque ya todas las videoclases anteriores están destinadas a completar este procedimiento, ¿sí? Este primer paso. Que de acá tomo en el primer paso todas las decisiones respecto de mi investigación. ¿A quién voy a estudiar? ¿Cuántos voy a estudiar? ¿Qué características en comunes tienen los elementos que voy a estudiar? ¿Qué pregunta intento responder? ¿Bien? Entonces, vamos de lleno a la cuestión de hoy. Vamos a... criterios no lo vamos a ver. Vamos a ver el tema de la variable. ¿Qué es la variable? La variable será aquella cualidad o característica, ¿no? Cantidad o magnitud de un elemento, o sea, de la unidad de análisis. Y para que sea considerada variable tiene que tener al menos dos valores, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto de valores? Tiene que tener posibilidad de variar, porque si no, no sería variable, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, ¿por qué los estudiantes eligen en un examen oral? Uno de los motivos puede ser porque tienen mayor tiempo de pensar o elaborar una respuesta, ¿no? A diferencia de la oralidad, que es inmediata la respuesta. Entonces, fíjense que lo que me está describiendo es una característica, ¿no? Me dice, me da más tiempo para elaborar una respuesta. Otro estudiante puede responder, me siento más cómodo o me siento más cómoda, ¿sí? Entonces es otra cualidad que me brindan respecto a ese hecho, respecto a esa acción, ¿no? De rendir un examen. Por lo tanto, fíjense ahí que hay no son todas las posibles, pero me dieron dos respuestas diferentes, ¿no? Por tanto, serán valores, ¿sí? El hecho de que una persona me responda que siente que tiene más tiempo para elaborar la respuesta a otra persona que me dice que se siente más cómoda, entonces hay posibilidad de variación, ¿no? Hay distintas respuestas posibles,
¿sí? Fíjense que en el práctico 2, uno de los puntos decía que no tiene sentido estudiar cuestiones determinísticas, tampoco situaciones que me arrojen siempre la misma respuesta, ¿no? Por lo tanto, carece de sentido que yo pregunte en un cuestionario cuestiones que hacen a la homogeneidad, porque la homogeneidad es algo que yo decido antes de aplicarle el instrumento de recolección de datos. Pero bueno, ya vamos a llegar a esa cuestión. Por tanto, entonces, variable será todas aquellas cualidades o características, ¿no? O cantidades o magnitudes de un elemento de análisis, ¿sí? Por ejemplo, en el práctico 2 tenían un ítem que decía que los delitos habían crecido en comparación a 2018, ¿sí? Ahí hay una variación de la cantidad de delitos. Entonces, es una variable porque en un momento hay una cantidad de delitos, en otro momento hay otra cantidad de delitos, en otra cantidad de delitos, ¿no? Por ejemplo, composición carcelaria, ¿no? Por ejemplo, creo que en México la composición carcelaria es 84%, 85% más o menos de varones y 5% de mujeres, ¿no? Bueno, aunque hay, bueno, vamos con ese ejemplo, ¿no? En Nicaragua creo que 89, 11, acá en Argentina 90-10, ¿no? 90% hombres, 10% mujeres, etc. ¿Sí? Entonces, ahí hay un cambio, ¿no? En la composición en función de distintos países, ¿no? Entonces, hay cambios, ¿no? En la composición representada con un número, ¿no? Entonces, ese número va cambiando según el país. Entonces, todas las situaciones que den lugar a este tipo de variación, entonces es una variable, ¿sí? Pero, fíjense, lean la definición de Fidias en la lectura teórica, que en sí variable es aquello que yo quiero estudiar, lo central. Más allá que en un cuestionario haya muchos tipos de variables, pero esas variables o esas preguntas ayudan a responder a la variable central. ¿Bien? Entonces, ¿cómo voy a identificar variables? ¿Sí? El proceso de identificación de variables los podemos denominar como criterios de variación, es decir, bajo qué circunstancias puedo encontrar una variación, ¿no? Ese cambio que hay. Entonces, los tres básicos son estos, ¿sí? Por ejemplo, estudio un elemento, es decir, agarro un sujeto, un solo elemento y lo estudio en función del tiempo, ¿no? Por ejemplo, delito. En 2018 era una cantidad, en 2019 otra cantidad y seguramente este año es otra cantidad, ¿no? O por ejemplo, los informes respecto al crecimiento de violencia intrafamiliar durante el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? Entonces, esas cuestiones hacen que en función del tiempo varíe. Por lo tanto, es una variable, ¿no? Entonces vamos a entender, cuando estudio un elemento, un elemento, puedo encontrar variación en función del tiempo. Algo más sencillo, la altura de un niño, ¿no? En proceso de crecimiento, en etapa de crecimiento, le mido la altura en determinado momento, será una, lo mido en otro momento, distanciado en el tiempo, será otra, etc. ¿Sí? Entonces, esa característica altura, ¿no? Que se expresa mediante una cantidad o magnitud, en este caso magnitud, va a ser variable en función del tiempo, ¿no? El ejemplo de la composición carcelaria, yo puedo pensar a la composición carcelaria como una variable y esta composición varía, ¿sí? Acorde con el país. Pero en general se observa, por lo menos a nivel latinoamericano, ¿no? Que casi toda la población carcelaria son hombres. Escasamente son mujeres las que componen el sistema carcelario. Pero esta cualidad, esta variable, perdón, claro, es una variable cuantitativa, pero estoy pensándolo en términos de cuántos son, ¿no? La composición poblacional de las cárceles. Entonces, esta variable varía o es distinta a la situación en función de cada país. Cada país más o menos tiene una composición parecida, pero diferente, ¿no? Entonces, aquí estoy estudiando, mi variable será la composición carcelaria, ¿sí? Bien,
Entonces, estos estudios en función del tiempo se suelen llamar longitudinales. Es decir, quiero saber qué pasa a lo largo del tiempo. ¿Bien? Ahora, lo más común que vamos a encontrar, fíjense que dice estudio de un elemento, se agarro uno solo, y lo observo a lo largo del tiempo. También puede estudiar una muestra o una población, y aquí la situación será de elemento a elemento. Vuelvo al ejemplo de por qué los estudiantes prefieren un examen oral. ¿Sí? Un estudiante medirá por el tiempo, otro por la comodidad, otro porque para evitar, no sé, un dolor de estómago, que a veces puede causarle eso, ¿no?, en algunas personas. Entonces, como todos me dan distintas respuestas, es una variable, porque para una misma característica las personas reaccionan de manera distinta, ¿no? Pero a mí, ojo, recuerden que a la estadística no le interesa analizar un caso puntual y particular, ¿no?, y conocerlo en profundidad, sino que le interesa saber qué pasa en conjunto, ¿no? Entonces, a ver, de todos los estudiantes que pregunté, bueno, la mayoría, casi todos están de acuerdo que prefieren un oral prefieren un escrito a un oral porque tienen mayor tiempo para elaborar una respuesta. Bien, entonces, fíjense que acá hubo variación porque cada estudiante dio una respuesta distinta, ¿no? Hay una variación de elemento a elemento. Entonces, ¿esto qué vamos a tener? ¿Para qué nos sirve? ¿No? Vamos a tener entonces la variable como un concepto central e importante, ¿no?, que de alguna manera está formando parte de la pregunta de investigación. Que dicho sea de paso, una pregunta de investigación no tiene que ser tan fácil como para que se pueda responder a partir de una pregunta o dos, es decir, que la respuesta sea muy evidente, ¿no? Hago la pregunta, ya obtengo la respuesta y listo, ya terminé, no necesito hacer una investigación. Pero tampoco tiene que ser tan compleja como para que no pueda responderla a partir de datos, ¿no? Es algo que cuesta bastante, es algo que se aprende en la práctica. Fíjense que incluso en la materia taller ustedes van a aprender a hacer formulación de preguntas, que es lo que más cuesta de entrada, pero no van a hacer una investigación, van a quedar en un diseño, ¿sí? Salvo que este año pueda ser que, a diferencia del año pasado, puedan hacer un pequeñito trabajo de campo. Bien, habíamos mencionado en el anterior sticker que tenía al menos dos valores, ¿no? Entonces vamos a conceptualizar eso. Cuidado con las características al menos, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito en otra videoclase características de una experimentación y se requiere al menos dos variables, al menos tal cosa. Y ustedes en los exámenes finales dicen una investigación por experimentación es aquella donde existen dos variables. No, no es así. Al menos dos, pueden haber 3, 4, 10, ¿sí? Al menos dos. Tengan cuidado y lean con atención porque eso también es una respuesta incorrecta. ¿Qué quiere decir que haya al menos dos valores? Esos valores quiere decir que al menos haya posibilidad de variar, ¿sí? Los valores los puedo pensar en términos matemáticos como dominio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la variable, ¿no? Estoy pensando en la composición carcelaria. Yo voy a tener que, bueno, el sistema carcelario dicotomiza o varón o mujer. Entonces, voy a tener posibilidad de variación, sí, porque por un lado estarán los varones y por el otro lado mujeres, ¿sí? Para simbolizar el conjunto de valores, es decir, el conjunto de respuestas posibles, ¿bien?, lo vamos a indicar de esta manera, ¿sí? Con llaves y con punto y coma, ¿sí? Como si fuese un conjunto matemático. Bueno, acá he puesto en plural, pero sería en realidad varón y mujer van a ir en singular, porque
esto al momento de elaborarlo como pregunta, ¿no? Voy a obtener el dato varón o el dato mujer, no voy a obtener varones ni mujeres, ¿sí? Por eso va en singular acá. Cometí un error, tengan cuidado. Entonces, para la variable género de una persona privada de libertad, ¿sí? Tendré por valores posibles que me responda o varón o mujer, ¿sí? En este caso porque los informes de cárceles se dicotomizan. Ahora bien, por ejemplo, volvemos a los delitos, ¿no? No sabemos cuántos delitos hubo en un año, pero puedo pensar, ¿no?, en la cantidad de delitos. El artículo mencionaba 200 por hora, o sea que, bueno, una cantidad bárbara de delitos. Aquí yo no sé, no podría enumerar, pero sí sé que en una situación muy poco probable y sería que haya 0 delitos, un delito, etcétera, hasta, no sé, 100.000 delitos y cierro, ¿no? Acá fíjense que me voy a ver forzado a usar los puntos suspensivos, ¿no? Los 3 puntos, porque no puedo enumerar, ¿no? No puedo enumerar todas las posibilidades que existe, porque recuerden que estamos hablando en términos de posibilidades, los posibles, ¿no? No puedo enumerar todas las posibles cantidades de delitos, ¿bien? Entonces, los voy a poner así con un punto suspensivo para simplificar la notación. Bien, otro ejemplo. ¿No? Habíamos mencionado motivos de los estudiantes por los que prefiero un examen oral: comodidad, seguridad, mayor tiempo para elaborar respuesta, ¿no? Y, bueno, otras cuestiones que puede ser que surja y yo no tenga pensado de antemano, ¿no? Entonces, motivos por los cuales los estudiantes prefieren un examen escrito o un oral: comodidad, ¿sí? Será una posible respuesta. Estamos pensando en posible. Yo acá tengo que anticiparme a todo lo posible que pueda ocurrir. A veces se puede enumerar todos, como en este caso, a veces no, como en este caso. A veces puedo anticiparme a algunas respuestas, pero no a todas, ¿sí? Ahí dependerá de qué me responde cada una de las personas encuestadas. Bien, y finalmente dato. Entonces, así como los valores del conjunto de respuestas posibles, dato es una respuesta o una observación. Entonces, yo puedo preguntarle a un estudiante particular y puntual, Juan Pérez, ¿por qué prefiere un examen oral, perdón, un examen escrito a un examen oral? Y me puede responder: yo prefiero porque me siento más cómodo, etcétera, más tranquilo, etcétera. ¿Sí? Me puede responder. Ya vamos a ver un poquito de eso que se llama categorización. Entonces, comodidad. Aquí lo vamos a poner entre paréntesis al dato. La respuesta a comodidad, ¿sí? Al dato lo vamos a poner entre paréntesis, ¿sí? Entonces, un dato es una respuesta, ¿no? Yo pregunté y es lo que me dijo el estudiante. Pregunté o es lo que me dijo la persona privada de libertad. Pregunté a un funcionario de las cantidades que me dijo, ¿sí? Es una respuesta. O una observación. Por ejemplo, recuerden del práctico 1 de perder las billeteras, ¿no? Entonces, yo no le pregunto a la persona, ¿usted lo va a devolver? No, observo, si devuelve o no devuelve, observo una acción, ¿sí? Entonces, para ese caso, para ese práctico, ¿no? Acción o de devolver o no devolver, ¿no? Actitud, puedo ponerlo como variable actitud de la persona frente a una billetera extraviada, con información suficiente para ser devuelta. Puedo poner sus valores: devuelve, no devuelve.
y cuando mire a una persona particular y vea que devolvió la billetera, yo anoto como dato, devuelve. Obviamente que yo, fíjese, los valores es el conjunto de todo lo posible y en los datos voy a ir anotando lo que observé o la respuesta que obtuve. Obviamente que no voy a esto sería respuesta de una sola persona, acción de una sola persona, pero en una estadística yo observo muchas personas o encuesto a muchas personas, entonces voy a obtener grandes cantidades de datos, ¿no? Entonces, si yo lo pienso como un lote de datos, una persona devuelve, la otra persona devuelve, la otra persona no devuelve, y trabajo en base a los datos, ¿no? A lo que yo obtuve. Bueno, entonces espero que haya quedado claro este tema de que es súper cortito, lo que es variable, lo que es valor, de lo que es dato. ¿Bien? Listo por esta videoclase.